Bienvenidos a esta capacitación que habla sobre la importancia de los lubricantes que utilizamos en el proceso de estampado de metal. El subtítulo de esta presentación es Suavizando la fricción, porque ese es el propósito justamente de el uso de un lubricante. Hay algunas capacitaciones en internet que hablan de el proceso del estampado como tal, pero no muchas, por decir casi ninguna, menciona cuál es la relevancia de utilizar un lubricante en el proceso del estampado. Primero debemos entender que el estampado y troquelado metálico son un conjunto de operaciones con las cuales transformamos una lámina plana para obtener una pieza geométrica. Siempre hay una presión sobre el material para que se deforme. Por lo tanto, los nombres alternativos o los nombres con los que también es conocido el proceso de estampado es formado, embutido, troquelado, doblez y punzonado. Después es importante que sepamos que existen diferentes tipos de prensas para poder realizar esta deformación de material. Pueden ser las prensas neumáticas, hidráulicas, mecánicas, o bien las servohidráulicas y las servomecánicas. Mientras más controlada esté la presión, menos desgaste tendrá la herramienta. Recordemos que el proceso de estampado o de troquelado consiste en la presión que la máquina, dependiendo de su capacidad en toneladas, va a ejercer sobre una lámina para deformarla. Y obviamente aquí se genera mucha fricción y es lo que queremos eh, minimizar con el uso de un lubricante. Estos son los componentes de una máquina o de una prensa. Aquí podemos ver que va a tener la parte en donde va montada una de las herramientas, que son estos dados o moldes, este en la parte superior, es decir, aquí, y este en la parte inferior, es decir, aquí, y en medio de esto va la lámina. Aquí podemos observar cuál es exactamente la función de la máquina al momento de deformar la pieza. Por lo tanto, previo a saber qué tipo de lubricante vamos a utilizar en el proceso, necesitamos ubicar cuál es la capacidad en toneladas de la máquina, cuál es la longitud de la carrera, es decir, de aquí a aquí, cuánto, cuántos centímetros o qué distancia hay y los golpes por minuto, porque con estos datos podemos empezar a darnos cuenta de qué tan agresivo es el estampado para determinar qué tipo de producto es el más recomendable utilizar. Aquí vemos algunos ejemplos de piezas estampadas, pero el punto de esta diapositiva es hablar del material que vamos a estampar, porque el material va a tener ciertas características o propiedades mecánicas que tienen que ver con, vamos a imaginar que las piezas o las láminas de acero o de aluminio o de cobre tienen como una especie de tejido por dentro. Entonces, si ese tejido está muy entrelazado, el material va a oponer más resistencia al cambio. Pero si este tejido está menos entrelazado, entonces va a ser más suave el golpe que se le tenga que dar para deformarse. Entonces, aquí es importante que nos detengamos porque empieza ya realmente a tener una injerencia el producto químico que vayamos a decidir utilizar. Las fracturas, usualmente, en el proceso de estampado, se deben a la resistencia del material. Mientras más resistencia haya
por parte del material, será más fácil que termine rindiéndose ante el golpe y se rompa. Un lubricante justamente lo que hace es, tú lo bañas sobre la superficie de la lámina y lo que va a hacer este lubricante son dos cosas. Una, si es aceite o por el simple hecho de ser un líquido, digamos que cuando el golpe entra por parte del dado, va a hacer que resbale mejor. Entonces, eso permite que el material tenga menos resistencia a ser modificado. Pero si tú utilizas únicamente manteca de cerdo o un aceite hidráulico, estos productos no tienen aditivos de extrema presión, como pueden ser el azufre o el cloro, y lo que estos aditivos de extrema presión hacen es que cuando tienen contacto con el metal, molecularmente hablando, se expande ese aditivo y crea una capa protectora. Y eso permite que durante el impacto la lubricación sea muy buena y que además el acero se combine químicamente con esta sustancia y tienda a tener menos resistencia a la deformación. Por eso he tenido experiencias con clientes en donde me dicen, estoy utilizando un aceite hidráulico y lo utilizo muy espeso, muy viscoso, casi que parece miel. Y cuando hacemos una prueba con un producto específico para el estampado, menos viscoso, se sorprenden de que el resultado sea mejor. Y eso tiene que ver en que no necesariamente el mejor producto es el más viscoso. Puede ser que debido al espesor de la lámina o a que la geometría de la pieza que vas a formar no sea tan complicada, o al tipo de material, acero, cobre, aluminio o bronce, no tengan que tener forzosamente un lubricante muy espeso, que después es muy complicado de lavar. Entonces, por eso es tan importante que analicemos qué tipo de material es el que se va a utilizar. Ahora vamos a ir a tres casos en particular. En NSOC manejamos un producto que se llama DuraDraw 848LV o DD848LV para poder estampar o embutir este tipo de piezas que ustedes pueden ver en la imagen. Este es un producto base aceite y contiene aditivos para presiones extremas como cloro, también contiene grasas, que eso ayuda en la formación y protección del acabado de la pieza y además va a proteger a los dados o al molde o a las herramientas porque va a haber menos fricción. Este es un producto que puede diluirse en agua. Hay clientes que lo utilizan hasta en un 80%, es decir, 80% de producto, 20% de agua. Y hay clientes que utilizan 20% de producto, 80% de agua, pero todo va a depender de la complejidad de la operación. Entonces, esta es una primera opción, un producto base aceite que evidentemente es una pieza que tendrá que lavarse después del estampado con un producto preferentemente alcalino, un desengrasante alcalino. Me refiero a que el nivel de pH de este desengrasante tiene que ser superior a 11 o 12 para poder eliminar por completo todo el excedente de lubricante. Ahora, también tenemos una opción más que es el DuraDraw 845P o bien DD845, que es un compuesto de agua sintético. Es decir, se puede mezclar con agua, igual que el DD848LV, pero este no es base aceite mineral. Este es un sintético 100%. ¿A qué me refiero con eso? A que te olvidas del aceite mineral por completo y ese aceite mineral se sustituye por productos químicos que son totalmente artificiales y sintéticos. La ventaja de este producto es que es mucho más fácil de lavar, es un producto fácil de aplicar porque no es tan viscoso,
es un producto que no genera malos olores y que te permite utilizarlo también diluido. Puedes usarlo puro, tal cual te llega. Puedes hacerlo por aspersión, aplicarlo con una brocha, aplicarlo con rodillos y es un producto que en caso de que tu cliente no te esté pidiendo que la pieza esté totalmente limpia, puedes terminar de estampar y enviar el producto tal cual. Aquí en la imagen se puede ver todos los residuos que había de un aceite muy viscoso y cómo queda el producto, perdón, cómo queda la pieza después de que se le aplicó el DD845P, que es un sintético. Y finalmente, para cubrir las tres categorías, tenemos el Intricot 151. Este es un producto evaporativo y esto lo que significa es que cuando tú aplicas el lubricante sobre la pieza, por spray o por rodillos, una vez que estampes, el producto o el fluido o el lubricante se va a evaporar por completo de la pieza. Por lo tanto, no necesita ser lavado. Tiene algunas limitaciones porque no es para estampados muy agresivos, que quiero decir que deben ser láminas delgadas, que la geometría no debe ser tan compleja y que si el producto va a ir a soldadura después de que se estampó, probablemente no sea buena idea utilizarlo porque al ser una especie de evaporativo puede llegar a prenderse. Lo ideal es que sea lavado y luego vaya a soldadura, pero digamos que el requisito básico que tiene que cubrir la pieza o la operación para poder utilizar un producto de este tipo, el evaporativo, es que sea una lámina delgada y una geometría no complicada, no compleja. Y hay un dato también muy importante que debemos considerar cuando estamos hablando de lubricantes para estampado en metal. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tenemos tres opciones en esta diapositiva. Una es mediante los rodillos, en donde la lámina pasa por en medio de estos dos rodillos. Estos dos rodillos están humedecidos por el lubricante y la lámina sale bañada de lubricante por la parte de arriba y por la parte de abajo, y eso nos permite tener un estampado muy fino y muy bien lubricado. Ahora, tenemos también los métodos de aspersión. Me refiero por aspersión a que puedes conectar mangueras automáticas que disparan el lubricante de manera uniforme, que eso es la forma ideal para que tanto los dados como las piezas queden bien bañadas. O bien, hay quienes utilizan el aspersor manual, como el de la estética del cabello, para bañar la pieza antes de que entre a la prensa, pero bueno, no es un proceso automatizado, obviamente, y corremos el riesgo de que si de pronto el operador no agregó bien el lubricante en todas las partes, pues entonces haya daños ahí o riesgo de daño de herramienta o de fisuras, porque el producto no fue aplicado de manera homogénea en toda la lámina. Pero finalmente, pues es un proceso de aspersión, como se pueden aplicar también, y equipos automáticos, en donde aquí vemos este equipo de Jet Set que tiene aquí en esta parte superior el depósito para el fluido ya mezclado, o sea, si vamos a utilizar el 848, el IC151 o el 845P, lo dejamos aquí ya mezclado y aquí abajo hay unas bombas que se conectan a estas salidas para conectarlas a las mangueras que finalmente van a esparcir el lubricante sobre la pieza de trabajo, sobre los dados o sobre la operación. Entonces es muy importante que sepamos que la forma en la que aplicamos nuestro lubricante también determina el que la pieza vaya a tener un muy buen proceso de lubricación. Ahora, con el DD845P,
está en cámara lenta, en donde pueden ver la formulación. Aquí se ve muy claro. Está bañado previamente con un spray para que la pieza termine finalmente como la vemos aquí. Esto es fácil de probar porque se aplica de manera manual y es un estampado en un solo paso. Tenemos otros ejemplos como este, donde ya va corriendo de manera automática la lámina, la prensa corre ya de manera automática y una de las máquinas está lubricando la pieza para que la lámina tenga ya lubricación. Entonces, es importante que consideremos lo siguiente para resumir la presentación. El tipo de prensa que vamos a utilizar, la neumática, la hidráulica, la mecánica o alguna conservo, es decir, de las que regulan el golpe para que no sea tan en seco. Obviamente la aplicación, es decir, la aplicación del lubricante es por spray o el operador lo hace con una brocha o es mediante rodillos. ¿Cuál es la capacidad del depósito en litros de la máquina para que cuando definamos el hacer una prueba con un lubricante nuevo, sepamos cuánto tenemos que preparar? ¿Qué tipo de material? Esto es importantísimo, saber si es acero, si es aluminio, si es cobre, qué espesor tiene. Muy importante si la pieza necesita lavarse después del estampado, para también saber qué producto vamos a utilizar para lubricar. Si necesita protección anticorrosiva, hay quienes de pronto van a terminar de estampar y necesitan 2 semanas tener el material ahí en su planta y necesitan 2 semanas de protección anticorrosiva. Hay productos como el 848 o el DD845P que nos dan además una protección anticorrosiva si no se lava la pieza después del estampado. Y bueno, es importante también considerar el volumen mensual de consumo porque, pues, de acuerdo a eso, vamos a poder hacer un presupuesto para definir si un producto tiene un buen rendimiento. No hay productos caros o baratos. Realmente lo que necesitamos evaluar es el rendimiento de ese lubricante en nuestro proceso para definir si nos alcanza más. A veces puedes tener un producto que cueste $10, por decirte algo, el litro, contra un producto que cuesta 6, pero resulta que el producto de 10 lo vas a usar al 20% de concentración y el otro lo vas a usar al 80%. Entonces, en automático vas a gastar más del producto de menor precio que el producto que no tiene un precio bajo, pero que realmente su rendimiento es mayor. Estos son los principios fundamentales para que consideremos el tipo de lubricante que vamos a utilizar en nuestro proceso de estampado. Obviamente, cada caso se debe revisar de manera particular. Esta capacitación es solo una idea general para entender qué es lo que puedo utilizar como fluido de lubricante en mi proceso, pero les dejo aquí mis datos para que me puedan escribir, mandar un mensaje en caso de que tengan alguna duda o alguna solicitud. NSOC está ubicado en Oak Park, Michigan, en Estados Unidos. Aquí es en donde se fabrican los productos y tenemos distribución en México para quienes estén interesados en utilizar nuestros productos allá. Les agradezco el tiempo y espero que la información les haya sido de utilidad.